Genial, ahí estamos grabando. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí estamos compartiendo. Y vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Esperen que me pongo yo adelante. Ahí está. Bueno, este coso no me ayuda mucho. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de los aminoácidos en un momento? Hoy nos toca hablar sobre el metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Hoy nos toca hablar del metabolismo de aminoácidos. ¿Qué tiene que ver esto? Esto, como las otras veces que hemos visto, vamos a hablar hoy sobre esas reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo y que involucran a los aminoácidos, ¿está bien? Y es una parte bastante importante, ¿sí? del metabolismo lo que vamos a ver. Igual que las otras dos, ¿vieron cómo organizamos las clases? Que nosotros primero hablamos de las biomoléculas primero. Hablamos de los hidratos de carbono, cómo eran, qué estructura tenían. Después hablamos de los lípidos y también de las proteínas. Ahora, en estas partes que estamos viendo ahora, estas clases, estamos viendo el metabolismo de cada una de esas biomoléculas. El metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de los lípidos y hoy nos toca el metabolismo de las proteínas y los aminoácidos. ¿Sí? Vamos a recordar la estructura de un aminoácido. ¿Están viendo bien, no? Bueno, supongo que sí. Sí. Vamos a recordar la estructura de un aminoácido. Perfecto. Un aminoácido tiene un carbono central que se llama carbono alfa. A ese carbono se encuentra unido un grupo ácido carboxílico, que lo estoy dibujando acá en celestito. Luego, también se encuentra unido a ese carbono central un hidrógeno. También vamos a tener un grupo amino. Y también vamos a tener un R que puede ser distintas cosas. ¿Sí? Toda la parte del aminoácido que no es el grupo amino es lo que llamamos esqueleto carbonado, ¿sí? El esqueleto carbonado es todo lo que no tiene grupos aminos, ¿sí? Entonces, toda la parte del aminoácido que no tiene grupos aminos. Suponiendo que acá en el R no hay un grupo amino, ¿no? También. Si no lo sacamos y todo lo que no sea el grupo amino va a ser lo que llamamos el esqueleto carbonado de ese aminoácido, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. El esqueleto carbonado en nuestro organismo se puede utilizar para diferentes cosas, ¿sí? Es súper interesante el esqueleto carbonado, porque lo podemos utilizar, por ejemplo, para producir energía. Si necesitamos energía, podemos agarrar el esqueleto carbonado, transformarlo en piruvato o en acetil-CoA y producir energía gracias al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, también, a partir del esqueleto carbonado de algunos aminoácidos, se pueden producir cuerpos cetónicos en el hígado. Y también, a partir del esqueleto carbonado, podemos producir glucosa en el hígado. ¿Sí? ¿Se acuerdan la gluconeogénesis? Ok, o sea que dependiendo de la situación metabólica de nuestro cuerpo, a partir del esqueleto carbonado de los aminoácidos podemos producir diferentes cosas. Por ejemplo, energía, también podemos producir cuerpos cetónicos en las células del hígado y también podemos producir glucosa en las células del hígado, que es donde ocurría la gluconeogénesis, porque la gluconeogénesis no ocurre en cualquier lado, igual que la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, a partir del esqueleto carbonado podemos hacer de todo. Ahora, el problema está en el grupo amino. El grupo amino, si yo utilizo el esqueleto carbonado para alguna de estas cosas, el grupo amino no puede quedar libre. ¿Por qué? Si el grupo amino queda libre, se transforma en amoníaco, esto que ustedes ven acá, NH3, nitrógeno, hidrógeno 3, y el amoníaco es muy, muy tóxico para el organismo. El amoníaco es muy tóxico especialmente para las células del sistema nervioso, para las células del cerebro, las neuronas. Es muy muy tóxico y genera mucho daño el amoníaco.
Entonces, si yo utilizo el esqueleto carbonado del aminoácido para alguna de estas cosas, tengo que tener cuidado con el grupo amino. No puede quedar libre, porque si queda libre es muy tóxico para nuestras células. ¿Está bien? Entonces, la pregunta importante acá es, ¿qué hacemos con ese grupo amino para que no quede libre? ¿Cómo hacemos para sacarlo de nuestro cuerpo y que ese grupo amino no quede libre? A ver, ¿entendieron hasta acá? ¿Tienen alguna duda que quieran consultar? ¿Qué ojeras tengo, che? Yo quería saber esa E que está tachada, ¿quiere decir que no Energía quiere pertenece? decir. Ah, ¿Estás pero copiando? Estás copiando y no me estás prestando atención. no, Sí, no me volasees. No me volasees porque dije energía. Es energía esta E. la escuché, perdón. No copies y prestame atención que después copias. Estamos Bueno, por terminar las clases y sigue copiando, y sigue copiando. Bien, no, a no, ver. pero ahorita que estoy copiando lo anterior no copié, ¿ah? Va. Lo No, anterior si recién bueno, empiezo. no, las anteriores Ah, clases. bueno, no copies. No copies porque te perdés y después me preguntás cosas que No me dije. escribiste, profe. Bien. ¿Se elimina por respiración, dice Dai? No, todavía no. Ahora vamos a ver cómo se elimina Dai. Todo el mundo le quedó claro esto hasta acá. ¿Entendieron cuál es la idea? Bueno, ¿qué hacemos con ese grupo amino? ¿Cómo hacemos para que ese grupo amino no quede libre y me haga daño a las células de mi cuerpo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Normalmente, cuando un aminoácido se usa el esqueleto carbonado de un aminoácido como fuente de energía o para hacer cuerpos cetónicos o para hacer glucosa, el grupo amino no queda libre. ¿Cómo hacemos para que ese grupo amino no quede libre? Bueno, lo que sucede es una reacción que se llama de transaminación. ¿Qué va a ¿Puedo pasar? hacer una pregunta? Sí, obvio. Vio que dijo que se generan cuerpos cetónicos, Mm. entonces el acetílico A no va a estar para producirlos, va a estar no va a estar el acetílico A. Está perfecta la pregunta. Bien de que tenés claro eso, me encantó. Sí, va a estar. A partir del esqueleto carbonado vamos a hacer acetílico A y el acetílico A se va a transformar en cuerpos cetónicos. Ah, bien, bien. ¿Sí? Hay ese pasito en el medio. Dependiendo del aminoácido, ¿no? Pero bueno, está ese pasito en el medio. Está muy bien la pregunta. Eh, ¿Tenés alguna otra duda? No, profe, bien. Ok. Bueno, les decía previamente que el grupo amino no va a quedar libre porque si queda libre se transforma en amoníaco y es tóxico. ¿Qué vamos a hacer con ese grupo amino? Se lo vamos a transferir a otra molécula. Viene otra molécula, que es esta de acá, esta negrita, que después les voy a contar qué moléculas son. Viene otra molécula y a esa molécula le transferimos el grupo amino. ¿Y qué pasa? El grupo amino, en vez de quedar libre, queda unido a esa otra molécula. Se transfirió el grupo amino a otra molécula. ¿Para qué? Para que no quede libre, porque si queda libre es muy tóxico. ¿Cómo se llaman estas reacciones donde le transferimos el grupo amino a otras moléculas? Se llaman transaminaciones. Las transaminaciones son muy importantes en el metabolismo de los aminoácidos porque permiten que el grupo amino sea transferido a otras moléculas y que no quede libre, porque si queda libre es muy tóxico. Entonces, las transaminaciones permiten que se transfieran los grupos aminos de una molécula a otra para que no quede libre. ¿Está bien? Porque si queda libre es muy tóxico. Ahora, ¿qué va a pasar con estos grupos aminos que formamos acá cuando utilizamos el esqueleto carbonado para diferentes cosas? Estos grupos aminos, unidos a estas otras moléculas, van a viajar por la sangre hasta llegar a las células del hígado. En las células del hígado, esos grupos aminos van a ser transformados en urea, que luego van a ser eliminados por la orina. Entonces, fíjense esto, vamos al cuentito, fíjense lo que siempre les digo. Esto tiene una continuidad, es un cuentito,
¿Está bien? Entonces, fíjense, tenemos un aminoácido. Yo quiero utilizar el esqueleto carbonado para hacer energía, por ejemplo. Entonces, el esqueleto carbonado lo utilizo para producir energía. El grupo amino se lo transfiero a otra molécula gracias a una reacción de transaminación, y ahora que ese grupo amino está unido a otra molécula, va a viajar por la sangre hasta las células del hígado, donde vamos a transformar ese grupo amino en urea, que va a ser eliminada por la orina. Entonces fíjense cómo yo este grupo amino lo termino sacando de mi cuerpo gracias a que se transforma en esa molécula que se llama urea, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor, así que no se preocupen. Pero esto es para que entiendan la idea general de esto que pasa. Vamos a ver en qué moléculas se forman, todo vamos a ver, así que no se preocupen. Pero entienden la idea. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechen, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No quiere preguntar nada? Ahora, Profe, entonces siempre los aminoácidos van a pasar por otras moléculas a través de la sangre hasta llegar al líquido y se eliminan al hígado, perdón. Al hígado, sí. Ojo, Se transforman en urea y sí, se eliminan a por la través orina. de la orina. Exacto. No los aminoácidos, sino los grupos aminos, ¿sí? Los grupos aminos son esto, mira, el nitrógeno unido a dos hidrógenos que está unido al aminoácido. Es el grupo amino el problema, ¿viste? Y el que yo quiero eliminar. Entonces, se lo pongo a otra molécula, esa molécula viaja por la sangre y en el hígado ese grupo amino va a ser transformado en urea, que la puedo eliminar en la orina. El problema es que el grupo amino no quede libre, ¿viste? ¿Se entiende, Tana? Sí, perfecto. Genial. Profesor, ¿puede ser que el grupo amino recorra por los riñones o no? El grupo amino, Para, ok, el ¿O grupo no? amino viaja por la sangre. Después la Por la urea, sangre. exacto. El grupo amino, mira, unido a otra molécula, viaja por la sangre hasta llegar al hígado. En el hígado se transforma en urea. Y sí, la urea de luego va a ser eliminada por la orina gracias a los riñones. Ah. Listo. Profe, siempre van a ser las mismas moléculas las que hacen la El transporte, transaminación. digamos. Ah, ok. Sí. Ahora vamos a ver algunos casos particulares. Mira, vamos a charlarlo ya que estamos. Imagínense que ¿Serían tengo... moléculas transportadoras? Ahora vamos a charlarlo, sí. Imagínense que tengo acá. Este es el esqueleto carbonado de un aminoácido, ¿sí? Ese esqueleto carbonado está unido al grupo amino de un aminoácido. Imagínense que nosotros queremos utilizar este esqueleto carbonado para producir energía en el músculo, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las opciones para llevar este grupo aminos hacia el hígado? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, primero, una primera opción que tenemos es darle ese grupo amino a un alfa-cetoglutarato, se llama. Cuando el alfa-cetoglutarato agarra el grupo amino, se transforma en otra molécula que es el glutamato. ¿Sí? Entonces, esta es una de las opciones muy comunes, darle el grupo amino a un alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamato. Esa es una opción. La otra opción que también vamos a ver ahora, no se preocupen que esto ahora yo voy a explicar todo con un contexto, con todo, solamente estamos charlando de esto de las transaminaciones. La otra opción es darle ese grupo amino a una molécula de piruvato. Y ese piruvato, al agarrar un grupo amino, se va a transformar en un aminoácido que es la alanina. Entonces, estas son las opciones de transaminación que vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo mismo que les conté antes. Vieron que yo les dije que si utilizamos el esqueleto carbonado de un aminoácido para producir energía, cuerpos cetónicos o glucosa, cualquier cosa,
yo ese grupo amino no lo puedo dejar libre, se lo tengo que dar a otra molécula. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, le podemos dar el grupo amino a un alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamato. O le podemos dar el grupo amino a un piruvato que se transforma en alanina. ¿Sí? Son las dos opciones que vamos a ver ahora en un cachito cuando yo quiero agarrar ese grupo amino y metérselo a otra molécula. ¿Sí? Estas recuerden que son las reacciones que yo les conté que se llaman de transaminación. Le transferimos el grupo amino de un aminoácido a otra molécula. Estas son las dos principales opciones que vamos a ver ahora cuando les explique esto del metabolismo. ¿Entienden la idea? ¿Para qué hago esto? Para que los grupos aminos no queden libres y poder llevarlos al hígado, donde van a ser transformados en urea. A ver. Una consulta. Sí, profe. obvio, decime. Cuando nosotros los transferimos a las células, dependiendo del producto que deseamos obtener, el producto final que deseamos obtener, ¿es a la molécula que se lo vamos a transferir o es optativo por lo que él quiere hacer? La realidad es que hace todo ese grupo amino. También por ahí depende del tejido, ¿viste? A veces este grupo amino en algunos tejidos se lo damos al alfa-cetoglutarato y a veces en este grupo amino en otros tejidos se lo damos al piruvato, ¿sí? Pero bueno, la idea es siempre transferirle este grupo amino a otra molécula para que ese grupo amino no quede libre y podamos llevarlo hacia el hígado donde va a ser transformado en urea. Ah, ok. Profesor, pregunta, Sí, no sé si decime. es una pavada que va a decir, según esa transición que se hace, puede ser según cómo estén con la glucosa o no. No. Ahora después vamos a ver que cuando se utilizan los aminoácidos como energía y demás, eso lo vamos a ver. Que en general, si utilizo aminoácidos como fuente de energía es porque hay poquita glucosa. Pero en sí, en este proceso no tiene nada que ver la glucosa, ¿sí? En la transaminación. No. Sí, yo que les conté recién. Que el esqueleto carbonado de los aminoácidos se puede utilizar para producir energía, se puede utilizar para producir cuerpos cetónicos, se puede utilizar para producir glucosa. Todas estas cosas suceden en baja glucemia, ¿sí? En baja glucemia, o sea, cuando hay poquita glucosa en sangre, los tejidos pueden usar aminoácidos como fuente de energía, por ejemplo. Si no tengo glucosa, bueno, utilizo aminoácidos como fuente de energía. También en el hígado, en baja glucemia, se pueden producir cuerpos cetónicos y también en el hígado se puede producir glucosa. Todas estas cosas, que son las cosas que yo les dije que para las que podemos utilizar el esqueleto carbonado, suceden en baja glucemia, ¿sí? Entonces, en baja glucemia pasa todo esto. Y tengo que tener cuidado que los grupos aminos no queden libres, porque si quedan libres se transforman en amoníaco y es muy tóxico. Entonces los grupos aminos se los voy a transferir a otras moléculas. Los principales ejemplos que tenemos son estos que les acabo de contar. El grupo amino se lo podemos dar a un alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamato y se va hacia el hígado, ponele. Y el grupo amino se lo podemos dar a un piruvato que se transforma en alanina y viaja hacia el hígado. ¿Por qué siempre vamos al hígado? Porque en el hígado esos grupos aminos se van a transformar en urea y yo la urea la puedo eliminar por la orina, ¿sí? Listo, profe, entendido. Ok, Gracias. genial. No, de nada. Bueno, me voy a buscar un vasito de agua, porque aparte del mate tengo ganas de tomar un vasito de agua. Y empezamos con la partecita que explica todo esto, ¿sí? 2 segundos, no se vayan que son 2 segundos. Voy y busco un vaso de agua y seguimos, ¿eh? 2 segundos son. Bien, vamos a empezar con esto, ¿sí? Van a ver que tenemos unos cuantos nombrecitos, pero no se preocupen que de a poco vamos a ir entendiendo, ¿sí? De a poco vamos a ir entendiendo. La idea es ponerlos y ponerlas en contexto, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede? En los tejidos extrahepáticos, ¿sí? En los tejidos extrahepáticos, quiere decir tejidos diferentes al hígado, ¿sí?
A veces yo voy a querer utilizar el esqueleto carbonado de un aminoácido para diferentes cosas, ¿sí? Pero por ejemplo puedo utilizar el esqueleto carbonado de un aminoácido para producir energía, cuando yo lo necesite, por ejemplo cuando hay poquita glucosa en la sangre. Entonces, le vamos a transferir el grupo amino a un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, al captar el grupo amino, como les conté recién, se transforma en glutamato, ¿sí? El glutamato, ¿saben lo que va a hacer en estos tejidos extrahepáticos? Va a agarrar otro grupo amino más y se va a transformar en glutamina. La glutamina va a salir a la sangre, va a viajar por la sangre, hasta llegar a las células del hígado, a los hepatocitos. Una vez que llega a las células del hígado, la glutamina directamente va a ingresar a las mitocondrias de las células del hígado, ¿sí? Directamente la glutamina va a ingresar a las mitocondrias de las células del hígado. Ahora, una vez en el interior, la glutamina, ¿sí?, de la mitocondria, una vez en el interior de la mitocondria, la glutamina va a perder un grupo amino y se va a transformar en glutamato, de nuevo. Ese grupo amino que perdió la glutamina va a ingresar en una vía metabólica que se llama el ciclo de la urea, ¿sí?, y se va a transformar en urea. ¿Qué va a pasar con el glutamato? El glutamato va a perder también su otro grupo amino y se va a transformar de vuelta en alfa-cetoglutarato. Esta reacción donde el glutamato pierde su grupo amino se llama desaminación oxidativa, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con ese grupo amino que tenía el glutamato? Ese cuadradito que es un grupo amino. Va a también ingresar al ciclo de la urea para ser transformado en urea. Yo sé que esto parece complejo, chicas y chicos, pero es súper simple. Fíjense que primero el alfa-cetoglutarato, se transformó en glutamato. El glutamato en glutamina. Cuando la glutamina llega al hígado, hacemos el camino inverso. La glutamina se transforma en glutamato, el glutamato en alfa-cetoglutarato. Es el camino inverso, ¿se fijan? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Por qué es el camino inverso? Porque una vez que llegamos a las células del hígado, yo necesito liberar esos grupos aminos para que ingresen a esta vía metabólica que se llama ciclo de la urea y poder transformar esos grupos aminos en urea, ¿sí? ¿Qué sería N? ¿Qué N? Esta N acá no se preocupen, había una flecha y esto me lo toma como una N, ¿sí? Pero no se preocupen que esto no es nada, esta T tampoco, esto no es nada. Son flechitas que me las cambió por letras. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿El ciclo de la urea, o sea, es una vía oxidativa? El ciclo de la urea no es oxidativo porque lo que vamos a estar es haciendo algo, produciendo algo. En este caso vamos a estar produciendo una molécula de urea. Acordate que siempre que rompemos cosas sí son oxidativas, pero cuando estamos produciendo cosas no van a ser oxidativas. Profe, entonces, una vez que... ¿Por qué dice desaminación oxidativa? Porque esta... Sí, perfecto. Eso es cuando el glutamato pierde su grupo amino, se llama desaminación oxidativa. Porque lo pierde al grupo amino, ¿viste? El glutamato tenía su grupo amino ahí, lo perdió. Y se transformó en alfa-cetoglutarato. Esa pérdida del grupo amino se llama desaminación oxidativa. Cuando el glutamato pierde su grupo amino, ¿sí? Listo, profe. De nada. Profe, una consulta. ¿Sí? Una vez que llegamos a la glutamina e ingresa al hígado, hacemos el ciclo inverso para llegar a la urea. Hacemos las transformaciones inversas, exactamente. Okay. ¿Para qué hacemos la inversa, viste? Para que podamos liberar esos grupos aminos en las mitocondrias y de esa manera que esos grupos aminos puedan ingresar al ciclo de la urea y ser transformados en urea. Por eso hacemos el camino inverso. Fíjate que acá el alfa-cetoglutarato agarra un grupo amino y se transforma en glutamato. El glutamato agarra otro grupo amino y se transforma en glutamina. Ahora, viaja por la sangre y una vez que estamos en la mitocondria necesitamos liberar esos dos grupos aminos. Por eso está el camino inverso, ¿viste? La glutamina pierde un grupo amino y se transforma en glutamato. El glutamato pierde otro grupo amino y se transforma en alfa-cetoglutarato. Esos dos grupos aminos que se liberaron acá en las mitocondrias
pueden ingresar al ciclo de la urea y transformarse en urea. ¿Sí? Profe, ¿y el alfa-cetoglutarato qué va a pasar con ese? ¿Qué va a pasar? Buena pregunta esa, es una buena pregunta. El alfa-cetoglutarato, por ejemplo, puede participar en el ciclo de Krebs si quiere. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Es una opción metabólica. Igual pueden pasar un millón de cosas, puede agarrar otro grupo amino, pueden pasar muchas cosas con este alfa-cetoglutarato, pero una de las cosas es que forma parte del ciclo de Krebs, entonces puede participar si quiere del ciclo de Krebs. Pero no se compliquen. Yo sé que es una pregunta muy común, pero no se preocupen por este alfa-cetoglutarato. Esto, Profesor, ese sí. del alfa-zeta-glutarato sería como, póngale, no sé, es lo que mi imaginación, ¿no? No, Es no, como no, si no, fuera, no, no. es como si fuera la orina que ya está No, no yendo es la al orina, no es la orina. No te imagines cosas ¿no? que no son, Carlota. Ya cuando Carlota empieza, en mi imaginación te va a tirar algo que... No, no es tu imaginación. Esto es lo que es. Lo que es lo siguiente. Yo te estoy diciendo que de esta manera se transportan los grupos aminos hacia las mitocondrias de las células del hígado para que estos grupos aminos sean transformados en urea, y la urea es la que va a ser eliminada en la orina. El Listo. alfa-cetoglutarato no es eliminado en la orina, la urea es eliminada en la orina, porque es la forma en la que tenemos en nuestro cuerpo de eliminar esos grupos aminos que si quedan libres son tóxicos, entonces lo eliminamos en forma de urea. Claro, es todo el camino que corre. Exacto. Listo. Todo esto lo estamos haciendo para que estos grupos aminos no queden libres. Fíjense, ustedes pueden utilizar en cualquier tejido extrahepático, en el cerebro, en los riñones, en el corazón, lo que sea, pueden utilizar un aminoácido como fuente de energía. Pero cuando utilizamos un aminoácido como fuente de energía, lo que estamos utilizando es el esqueleto carbonado, es esta partecita verde como fuente de energía. El grupo amino tengo que tener cuidado, porque no puede quedar libre. Entonces, se lo damos a un alfa-cetoglutarato, que se transforma en glutamato. El glutamato agarra otro más y se transforma en glutamina. ¿Para qué? Para la glutamina salir de estas células y viajar por la sangre hacia las células del hígado, donde todos esos grupos aminos van a ser transformados en urea. Gracias a esta vía metabólica que es el ciclo de la urea. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Pueden preguntar sin problema. A ver. Pregunten. ¿No hay Profe, preguntas? le digo, Sí. el grupo alfa-cetoglutarato recorre al grupo glutamato, ¿puede Sí. ser? Y de ahí sigue a la glutamina. La glutamina recorre por la sangre y la glutamina entra ahí me quedé trabada, Bueno, no te preocupes. del Ahora, hígado puede ser, y después entra a la mitocondria. muy La bien. glutamina después hace el Sí. glutamato pierde Grupo amino. un grupo amino y después ese grupo amino se pone en el grupo alfa cetoglutarato que también pierde un amino y se Sí. va al ciclo ¿Y de qué la pasa con urea, esos ¿puede grupos ser? aminos? A ver, ¿qué pasa con esos grupos aminos que se liberaron en las mitocondrias? ¿A dónde Eh, van esos grupos aminos ahí que se liberaron? van al ciclo de la urea, Muy ¿o bien, no? perfecto. ¿Y la urea después qué le hacemos? Es la que ya se elimina ¿Por dónde? en la orina o no. Muy bien, No. perfecto. ¿Está bien así? Sí. Acá que era este del hepatocito que entraba la glutamina, que era, ay, ahí sí me... Ah, y ahí también hacen la desaminación oxidativa, ¿no? Bien. Mira, perdón, me dejé de compartir. Como vimos recién, esperen que me dejé de compartir. Ahí está. Como vimos recién, la glutamina que ingresa a las mitocondrias tiene que liberar esos dos grupos aminos que tiene, para que esos grupos aminos se transformen en urea gracias al ciclo de la urea.
Entonces, primero elimina un grupo, libera un grupo amino y la glutamina se transforma en glutamato al perder un grupo amino. Y ese grupo amino ingresa al ciclo de la urea. Luego el glutamato pierde otro grupo amino gracias a esta reacción que se llama desaminación oxidativa. Y al perder ese otro grupo amino se transforma en glutamato. Y el grupo amino que pierde el glutamato también entra al ciclo de la urea para ser transformado en urea. ¿Sí? Gracias, profesor. No, de nada. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir con el otro ejemplo que tenemos. Porque esto sucede en el músculo también, en el corazón, bueno, ya hablamos, pulmones, cerebro, riñones, qué sé yo, todos lados, menos, bueno, esto es un caso porque estamos yendo hacia el hígado. Si sucede en el hígado, esto ya no tiene que pasar, ¿sí? Porque todo el viaje por la sangre no tiene sentido. Si esto está pasando adentro del hígado, ahora después vemos qué pasa, pero no tiene sentido todo esto. Hay un caso particular del músculo, ¿sí? Imagínense que en el músculo queremos utilizar un aminoácido como fuente de energía. Entonces utilizamos la parte verde, que sería el esqueleto carbonado, y el grupo amino se lo podemos dar a un alfa-cetoglutarato, que al agarrar el grupo amino se transforma en glutamato. El glutamato puede agarrar otro grupo amino y transformarse en glutamina, y la glutamina puede viajar hacia el hígado. Esa es una opción del músculo también, igual que la que vimos antes, ¿sí? Vieron que antes, en la diapositiva anterior, vimos que podía pasar esto. La glutamina viaja hacia el hígado, en el hígado pierde esos grupos aminos en las mitocondrias y esos grupos aminos se transforman en urea. Ahora, hay otra opción en el músculo. El grupo amino del glutamato se lo podemos transferir por una transaminación a una molécula de piruvato. El piruvato se va a transformar en alanina cuando agarra un grupo amino, ¿sí? La alanina va a viajar por la sangre, igual que lo hacía la glutamina, pero en este caso la alanina. Va para llevar ese grupo amino hacia las células del hígado. Una vez que la alanina llega, esperen que me puse acá en el medio, una vez que la alanina llega a las células del hígado, ingresa al citoplasma de estas células. El problema con la alanina es que no se puede meter ella a las mitocondrias, no puede. Entonces, ¿qué va a hacer la alanina? Le va a transferir el grupo amino a un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, al agarrar el grupo amino, se transforma en glutamato. El glutamato puede ingresar a las mitocondrias y una vez en el interior de las mitocondrias va a perder ese grupo amino que va a ingresar al ciclo de la urea. Ahora, la alanina, al perder ese grupo amino, se transforma nuevamente en piruvato. El piruvato puede ser utilizado por las células del hígado para producir glucosa por gluconeogénesis. Entonces fíjense todo el caminito que hicimos ahora, ¿no? Fíjense todo el caminito que hicimos. La alanina fue la que viaja desde el músculo hacia el hígado, ¿sí? Una vez en el hígado, como ella no puede meterse a las mitocondrias, le va a dar ese grupo amino a un alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamato y él sí puede ingresar a las mitocondrias, ¿sí? Una vez en el interior, ese grupo amino va a ingresar al ciclo de la urea. La alanina, que está acá, que entró al hígado, al perder ese grupo amino se transforma nuevamente en piruvato y ese piruvato puede ser utilizado por las células del hígado para transformarlo en glucosa, ¿sí? A través de la gluconeogénesis. Entonces, esta es otra opción. Vieron que hoy vimos el caso de la glutamina, que sucede en todos los tejidos extrahepáticos diferentes del hígado, ¿sí? Ahora, vimos este caso, el de la alanina, ¿sí? Es algo que puede suceder en las células del músculo, además de la glutamina. El músculo, además de enviar grupos amino en forma de glutamina hacia el hígado, puede enviar grupos aminos en forma de alanina hacia el hígado, ¿sí? Son las dos formas que tiene posible el músculo para enviar grupos aminos hacia las células del hígado. ¿Está bien? Pregunten lo que necesiten. Carlota, no me repitas todo. Porque... No, soy yo. Ah, perdón, dale. Perdón, pensé que era Carlota que me iba a repetir todo de vuelta. Bueno, es casi el mismo ciclo inverso que el anterior, nada más que con la alanina. Exacto.
Es la misma idea. Estamos llevando grupos más, aminos. profesora, Y bueno, Carlota, pensé que me ibas a repetir todo y a veces cuando alguna persona repite todo, por ahí confunde a otras personas. Entonces yo necesito que no me repitas todo. Eh, Profe, una sí, pregunta. parame 2 segundos. eh, 2 segunditos. sí. Tana, te decía que sí, la idea es la misma, solamente que en este caso tenemos a la alanina que está viajando por la sangre para llevar esos grupos aminos hacia las células del hígado, ¿sí? En vez de la glutamina, pero la idea es la misma, ¿sí? Decime. En las células del hígado, ¿no? En Sí, la mitocondria. sí. ¿Puede producirse, pasar el glutamato en piruvato? No, porque el glutamato no tiene forma de transformarse en piruvato. Acordate que el Si le glutamato... pasa el grupo amino al piruvato, digo. Ah, ¿Lo puede perdón, hacer en la mitocondria del hígado? ¿O perdón. solamente eso sucede en el músculo con el piruvato? Bien. Solamente va a pasar en el músculo eso, ¿sí? Porque para hacer esto necesitamos una transaminación, ¿sí? Las transaminaciones están ayudadas por enzimas que se llaman transaminasas, ¿sí? Que ahora les iba a contar un poquito de eso. Las transaminaciones están ayudadas por enzimas que se llaman transaminasas. Y hay transaminasas específicas. Necesito esa enzima para en el músculo transformar el piruvato en alanina. En las mitocondrias del hígado seguramente esa enzima no está, entonces no puedo hacer eso que estoy haciendo en el músculo, ¿está bien? ¿Sí? Sí, profe, bien, bien. Ok. Profe, ¿sabe qué me ¿Sí? quedó la duda? Decime. La diferencia también entre este paso y el anterior Sí. que vimos es que la molécula de alanina vuelve a piruvato, que no pasaba en el anterior, que no volvía a ser alfa Sí volvía a ser. glutarato. ¿Te acordás que la glutamina se metía dentro de la mitocondria y perdía Sí, los dos grupos aminos? O sea que terminaba transformándose en alfa-cetoglutarato de vuelta. En este claro, pero caso, acá es como que sí. se libera algo más, que es el piruvato, o Claro, queda una molécula más. claro, claro, sí, que en el caso anterior sí. ¿Pero por qué? Porque la alanina se formó en el músculo gracias al piruvato. Entonces, el piruvato agarra un grupo amino y se transforma en alanina. Cuando la alanina pierde su grupo amino, se va a volver a transformar en piruvato. Ok. Ahora, ¿por qué la alanina pierde el grupo amino cuando llega al hígado? Porque ella no puede ingresar a las mitocondrias, ¿sí? Entonces le tiene que dar ese grupo amino a alguien que pueda entrar y ese es el glutamato. Ahora, cuando la alanina pierde su grupo amino, se tiene que volver a transformar en piruvato sí o sí, porque es lo que se genera cuando pierde su grupo amino, ¿sí? Otra vez es como el camino inverso también. El problema acá es que la alanina no puede entrar en las mitocondrias y yo necesito entrar a la mitocondria para liberar ese grupo amino y transformarlo en urea. Entonces, la alanina necesita darle ese grupo amino a alguien que sí puede ingresar a las mitocondrias. ¿Sí? Todo Sí, sí, esto, eso sí. lo había Ah, comprendido. perfecto. Lo que Sí, me sí. había quedado en duda era que quedaba como algo más suelto por ahí, que sería el piruvato en este caso, Sí, en el otro no. sí, ese piruvato puede ser utilizado por las células del hígado para transformarlo en glucosa y la glucosa puede ser liberada a la sangre y puede volver al músculo si quiere. Es como un ciclo, ¿viste? El piruvato lo transformamos en glucosa en el hígado y lo liberamos a la sangre y puede volver al músculo y ser utilizado para formar piruvato y así. Podemos tener como medio un ciclo ahí de nada, de que algo que vuelve al músculo, ponele. En este caso de la alanina, ¿viste? A lo que voy es que este piruvato puede ser transformado en glucosa en el hígado. El hígado lo libera a la sangre y vuelve al músculo. El músculo, por glucólisis, puede transformar esa glucosa en piruvato de nuevo y que esto se repita como un ciclo, ¿vieron? Pero bueno, un análisis de esto que está copado porque para que vean que la alanina también está copada usarla.
usarla. ¿Y por qué está copada? Porque bueno, a partir del piruvato que se genera en el hígado podemos hacer glucosa y la glucosa puede liberarse a la sangre y volver al músculo y transformarse en piruvato y el piruvato en alanina y la alanina viajar y qué sé yo, y así como un ciclo de que algo te vuelve cuando usas alanina en el caso del músculo. Recuerden que esto sucede cuando los tejidos extrahepáticos utilizan aminoácidos como fuente de energía en baja glucemia. Si hay poquita glucosa en la sangre, las células de los tejidos extrahepáticos, las células del músculo, el cerebro, qué sé yo, pueden utilizar aminoácidos como fuente de energía. ¿Sí? Y cuando usamos aminoácidos como fuente de energía, de alguna manera tenemos que llevar esos grupos aminos hacia las células del hígado para ser transformados en urea y poder eliminarlos de nuestro organismo. Esa es la idea básica de todo esto, ¿sí? Pueden preguntar tranqui, sin problema. Yo sé que son unos cuantos nombres, vieron que no es fácil ahora recordarlo, pero lo que es importante que recuerden ahora es por ahí la idea general, que es esto, che, ¿para qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Que eso me parece re importante. ¿Lo entienden? ¿Alguien quiere preguntar algo? Falta re poquito de la clase. Quiero que si tienen alguna duda me puedan... Ya entendí, ya no le hago el recorrido, pues si no después se enoja usted. No, no me haga el recorrido porque... ¿Sabes por qué? No me hagas el recorrido porque por ahí otra gente se puede confundir, ¿viste? Porque por ahí porque me confundo, ¿no? Claro, si te Para que confundís no vos, sea- me confundís a la otra gente. Igualmente, Bueno, profe, también Carlota, no pretendo que ustedes se sepan todo el recorrido de esto apenas yo lo digo. Cuando yo explico algo, no tienen ustedes por qué saberlo apenas yo lo explico. La idea no, es el que recorrido, perdón que le interrumpa, el recorrido está bien, los nombres son medio primero difíciles para decir. no me trates de señor, perdón que lo interrumpa, me dijiste, porque soy No, profe, es mi rebozo costumbre. juventud. No, es mi costumbre, no me gusta faltar el respeto. Vengo ya, soy peruana por si acaso. Bueno, no importa, pero escúchame, no me trates de señor que tengo 10 años yo. Escucha. Claro. Nada, joven, decime de última. Escúchame, para, te iba a decir algo, me olvidé Bueno, perdón, entonces la voy a tutear. Bueno, Lucas, gracias. No, de nada, Carlota. Para que te iba a decir algo y me olvidé por hablar pavada. Esto, que no es necesario que ustedes sepan ya este recorrido, no pretendo que ustedes entiendan todo el recorrido apenas yo lo digo, porque no es lógico que ustedes aprendan algo porque yo lo diga. Ustedes tienen que agarrar esto, volver a verlo, trabajarlo, hacer un resumencito con sus palabras, pensarlo, y ahí es muy probable que eso se incorpore. Entonces, por eso es que cuando vos me repetís algo, a veces podés llegar a confundir a otra persona porque estamos en un proceso donde recién lo estamos viendo, empezando a entender. Entonces, nada, eso. Por eso no me gusta mucho cuando repiten todo lo mismo que acabo de decir. ¿Tiene alguna duda alguien más que quiera consultar? Ya casi estamos terminando la clase. Necesito decirles una cosita más y terminamos. Bueno, esto también, porque ¿qué hablamos? Hablamos de los tejidos extrahepáticos, hablamos del músculo, de cómo esos grupos aminos viajan hacia el hígado, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero utilizar el esqueleto carbonado en las células del hígado? Mira, a veces el esqueleto carbonado de un aminoácido lo quiero utilizar en las mismas células del hígado para producir otras cosas. Uy, pero ¿por qué lo hice así torcido? A veces, espera, que voy a dibujar un aminoácido. A veces, en las mismas células del hígado, puedo utilizar el esqueleto carbonado de los aminoácidos para, por ejemplo, producir glucosa en gluconeogénesis o producir cuerpos cetónicos, ¿sí? O por ahí producir energía si lo necesito. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en las mismas células del hígado yo utilizo esos esqueletos carbonados para producir estas cosas? ¿Sí? Bueno, lo que va a suceder es que esto pasa en el citoplasma, ¿no? En general, esos grupos aminos
Esos grupos aminos, bueno, fíjense que la síntesis de cuerpos cetónicos no ocurre en el citoplasma, ya está dentro de las mitocondrias, pero bueno, se entiende lo que voy a explicar. Si esto, por ejemplo, la síntesis de glucosa, o si... Miren, vamos a hacer esto. Si en el citoplasma utilizo el esqueleto carbonado de aminoácidos para producir glucosa por gluconeogénesis en las células del hígado, ¿qué hacemos con el grupo amino? Ese grupo amino también en las células del hígado va a ser transferido a un alfa-cetoglutarato. Vamos a ponerle acá alfa-cetoglutarato. ¿Sí? El alfa-cetoglutarato, al agarrar el grupo amino, se va a transformar en una molécula de... ¿Cómo se llamaba la molécula que se formaba cuando el alfa-cetoglutarato agarra un grupo amino? A ver, ¿quién se acuerda de recién? Glutamato. Muy bien, glutamato. El alfa-cetoglutarato, al agarrar un grupo amino, se va a transformar en glutamato. ¿Sí? El glutamato lo que va a hacer es ingresar en las mitocondrias de las células del hígado. ¿Sí? Mitocondrias. ¿Sí? Y en las mitocondrias, ese glutamato que se formó va a perder ese grupo amino y se va a volver a transformar en alfa-cetoglutarato. ¿Y dónde va a ingresar ese grupo amino? Glutarato, le puse glutamato. No estoy bien. Alfa-cetoglutarato. Bien. Ese aminoácido que ingresó, ese glutamato que ingresó a las mitocondrias, va a perder ese grupo amino y se va a volver a transformar en alfa-cetoglutarato. ¿Y dónde va a ingresar ese grupo amino que está libre y que se transformó ahora en amoníaco? ¿Dónde va a ingresar en las mitocondrias de las células del hígado? ¿Al ciclo de la urea? Muy bien, Carlota. Al ciclo de la urea, muy bien. En el ciclo de la urea va a ser transformado en urea. Fíjense que cuando las cosas pasan en el hígado, no es necesario viajar por la sangre hacia el hígado, porque ya estoy en el hígado. Es como que yo estoy en mi casa y quiero ir a mi casa y salgo, me doy una vuelta a avanzar y vuelvo a mi casa. No tiene sentido, ya estoy acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las cosas suceden en el hígado, no es necesario que salga la sangre y viajar por la sangre y qué sé yo. No. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, en este caso, el esqueleto carbonado de un aminoácido para producir glucosa en las células del hígado, ese grupo amino, ¿sí? Ese grupo amino puede ser transferido a un alfa-cetoglutarato que va a ser transformado en glutamato, ese glutamato ingresar a las mitocondrias y una vez en el interior de las mitocondrias perder el grupo amino que va a ingresar al ciclo de la urea. O sea que no necesito el viaje por la sangre y todo. Cuando las cosas pasan acá en las células del hígado, no necesito viajar por la sangre ni nada, ya estoy acá. ¿Entienden eso? Antes viajábamos por la sangre para llegar al hígado, ahora ya estamos en el hígado. Y lo mismo cuando usamos el esqueleto carbonado para la síntesis de cuerpos cetónicos. Acuérdense que la síntesis de cuerpos cetónicos ya ocurre en las mitocondrias. Entonces es muy probable que no necesite hacer nada, ¿sí? Acuérdense que la síntesis de cuerpos cetónicos ya ocurre en las mitocondrias. Entonces, si utilizo un esqueleto carbonado para hacer cuerpos cetónicos en las mitocondrias del hígado, el grupo amino ya va a ingresar al ciclo de la urea directo. Entonces no necesito todo ese viaje por la sangre, porque cuando las cosas pasan en el hígado, ya pasan en el hígado. Y esos grupos aminos van a entrar al ciclo de la urea, ¿sí? ¿Está bien? ¿Entienden? Profe, tengo una pregunta. Sí. En el ciclo de la urea, Sí. cuando se libera el amoníaco, ¿es por eso que cambiaría los valores en la urea o siempre va a ser lo mismo? Los valores sanguíneos, decís vos. Sí, sanguíneos y si no, de lo que digamos en lo que refiere a la orina. Ah, muy bien. Sí, creo que entendí la pregunta, pero sí, esto es lo que... Vieron que a veces te hacen análisis para ver cómo estás de la urea y qué sé yo en sangre, en orina y demás.
Y sí, el funcionamiento del ciclo de la urea es lo que hace que tengamos más cantidad de urea, tanto en orina como en sangre. Ahora, ¿cuándo esto es peor? ¿Cuándo es más grande la cantidad de urea que tenemos? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuándo vamos a tener más cantidad de urea? ¿En qué situación metabólica vamos a tener más cantidad de urea en la sangre o en la orina? ¿En qué situación estamos hablando que pasa todo esto? ¿En qué momento? A ver, ¿qué les dije? Cuando tenemos más amoníaco, ¿Y cuándo tenemos más? ¿Cuándo se genera más cantidad de amoníaco? A ver. cuando se deja Cuando libre tenemos baja el grupo amino. glucosa, Cuando se deja el grupo amino libre. ¿Qué dijiste, Carlota? cuando está baja la glucosa. Muy bien, cuando está baja la glucosa, ahí también Dai lo dijo, baja glucemia. Cuando hay baja glucosa en sangre, por mucho tiempo, Profesor, ¿no? eso también de la orina, perdón, de la orina es cuando Me también pide cambia perdón de y color, sigue. ¿no? Me pide perdón y sigue. Parame, Carlota, que Bueno, Lucas, quiero cerrar la idea. Lucas, Quiero cerrar la bueno, idea, por Lucas, favor te pido, que me voy a poner mal. Escúchame. Lucas, entonces es cuando cambia el color de orina, también No, ahí qué puede sé yo, suceder. si cambia el color. No, el color de la orina no sé por qué cambia, yo no tengo ni Sí, idea. porque cuando, o sea, yo más o menos tengo Pero para, entendido que cuando Carlota, que quiero cerrar una idea. Para, 2 segundos, 2 segundos. ya no dije nada. Por favor, quiero cerrar la idea y ya me olvidé lo que iba a decir. Cuando tenemos baja glucemia, cuando tenemos baja glucosa en la sangre, los tejidos extrahepáticos pueden utilizar aminoácidos como fuente de energía. Esto sucede cuando tenemos baja glucemia por un tiempo prolongado. No es que apenas me baja un poquito la glucosa ya uso proteínas y aminoácidos como fuente de energía. Pero cuando tenemos baja glucemia por un tiempo prolongado, el cuerpo empieza a utilizar las proteínas y los aminoácidos. Los tejidos extrahepáticos van a utilizar los aminoácidos como fuente de energía y el hígado va a utilizar los aminoácidos para producir glucosa y cuerpos cetónicos. Entonces, cuando empezamos a utilizar los aminoácidos, es cuando va a pasar todo esto, de que vamos a empezar a producir más cantidad de urea. Porque al utilizar los aminoácidos, ya sea como fuente de energía para producir glucosa o para producir cuerpos cetónicos, ¿qué les dije yo al principio? Cuando utilizamos el esqueleto carbonado de los aminoácidos para alguna de estas cosas, tengo que tener cuidado con el grupo amino. Lo vamos a llevar al hígado y vamos a producir urea. Entonces, en esta situación metabólica, cuando hay poquita glucosa en la sangre, va a aumentar la cantidad de urea que yo tengo en la sangre y que eliminamos por la orina. Ahora sí, decime, Carlota. No era eso, de que yo tengo entendido que si tomas mucha agua, o sea, el orín va a ir normal, pero si no, veo que cuando la gente se deshidrata, por ahí la orina está tiene más color, Más es lo que fuertona. yo tengo entendido. Claro, es lo Más que yo tengo fortuna. entendido, no sé si estoy mal. Bueno, pero eso no tiene que ver con la urea o no, tiene que ver con los desechos. Nosotros eliminamos los desechos por la orina. Si vos tomás poca cantidad de agua, tenemos mucha cantidad de desecho en poca orina. Es necesario tomar mucha cantidad de agua para poder eliminar los desechos como tenemos que eliminarlos. No soy experto en orina y no tengo ni Bueno, idea. no, claro, igual, Lucas, cuando la persona está mal, en la orina va orinando sangre ya, cuando Bueno, ahí está no. Carla, en términos ya en cáncer, se podría decir. bueno, Yo porque cuidaba claro. un adulto así, por eso que Claro, decía. bueno, yo ya no sé ahí, yo no soy médico y no voy a ser médico. Una vez eliminado Profe, esa orina, no amoníaco, por eso no modificaría la orina. No, la urea es la que se elimina en la orina y se eliminan moléculas de urea en la orina todo el tiempo, no es que es algo patológico, todo el tiempo estamos eliminando urea en la orina, pero no creo que la urea le cambie el color a la orina, no me parece. Así que eso digo. Es más, creo que seguramente el color que tiene la orina es el color de los desechos y qué sé yo. La verdad no tengo ni idea del color de orina. No sé por qué estamos hablando de esto. Bien, Tana, decime que levantaste la mano o en realidad quisiste aplaudirme. no, quise levantar la mano esta vez. Decime. Le hago una consulta como para que me queden claras. Dale. El esqueleto carbonado, una vez que se usa, la glucosa o en los cuerpos cetónicos, no necesita pasar por el cuerpo sano, por el torrente sanguíneo, pero sí cuando se produce energía. De vuelta. Sí. De vuelta. Me gustó. Dale, sí. El esqueleto carbonado, Sí.
no pasa por el torrente sanguíneo Ojo, solamente, no pasa el esqueleto carbonado, pasa el grupo amino. bueno, el grupo amino, no pasa por el torrente sanguíneo solamente en el caso de querer producir glucosa y los cuerpos ¿Por cetónicos, qué no pasa? A ver, porque ya está dentro del hígado. estamos ahí en el hígado, entonces no tengo que salir a la sangre al pedo. Bien, perfecto. Por eso, en el caso de la energía, sí necesitamos que pase a través del torrente ¿Por qué? sanguíneo. Porque los tejidos que usan aminoácidos como fuente de energía son los tejidos extrahepáticos, diferentes al hígado. Entonces, cuando utilizamos un aminoácido como fuente de energía, uso el esqueleto carbonado. El grupo amino no puede quedar libre y lo tengo que mandar al hígado. Entonces, lo tengo que mandar al hígado, le tenés que conseguir un taxi que lo lleve al hígado. Entonces, ahí sí van a salir al torrente sanguíneo. Pero van a salir ya, como vimos, en forma de glutamina y de alanina. ¿Sí? Está bien, pero la idea sería esta. Súper bien. Siempre hablamos de baja glucemia. Una preguntita. Sí. Entonces, cuando tenemos baja glucemia, usamos el glucógeno, después usamos los ácidos grasos y después los esqueletos carbonados. Por Ponele último, en el ejemplo de... Sí, en baja glucemia, digo, sí, así sí, sí, va, sí. o va todo simultáneamente, ocurre las tres cosas, no, No porque ocurre todo junto, pero más que nada por un tema de tiempos, ¿viste? Pero tampoco es que ocurre, no es que uso el glucógeno, se termina, uso el ácido graso, se termina y uso lo... No pasa así. Medio que se desencadena todo junto, pero lo primero que vamos a utilizar como fuente de energía, por ejemplo en el músculo, vamos a hablar de un tejido específico. Lo vamos a ver igual en integración metabólica la semana que viene, ¿viste? La semana que viene vamos a charlar exactamente esto. ¿Qué es lo que sucede? En baja glucemia, por ejemplo, en el músculo, lo primero que se usa es el glucógeno que tengo guardado, pero por un tema de que está ahí, es como ir a la heladera de tu casa a comer una comidita porque tenés hambre. Después empiezan a llegar los ácidos grasos, porque acordarte que tiene que suceder todo lo que es la lipólisis. Así que al llegar los ácidos grasos empezamos a usarlos también en el músculo. Y por último, más alejado, pero por un tema de que como un poquito más alejado utilizamos los aminoácidos como fuente de energía. ¿Por qué? Hay una pregunta en el trabajo práctico que se las voy a dejar picando, no la voy a responder y no quiero que la respondan ustedes ahora tampoco, pero para que lo piensen. ¿Por qué los aminoácidos no son la principal fuente de energía en nuestro cuerpo? ¿Por qué no uso los aminoácidos en vez de la glucosa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Entonces eso se los voy a dejar picando para que lo trabajen en la clase práctica. y en el músculo los aminoácidos que se usan en forma de cuerpos cetónicos, No, los aminoácidos los pueden entrar tipo en forma de piruvato o acetílico A o directamente al ciclo de Krebs, pueden ingresar para usarse como fuente de energía. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Profesor, usted dijo que va a preguntar que por qué el grupo amino. No, les dije que en la clase práctica hay una pregunta, en la clase práctica, no en el examen, no dije nada. En la clase práctica hay una pregunta sobre por qué los aminoácidos no son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. ¿Por qué los uso así medio a lo último, cuando ya no me queda otra? Está interesante para pensarla la pregunta. Ah, listo. ¿Estamos bien? ¿Quieren preguntar algo más o terminamos? En el videíto complementario van a tener la explicación del ciclo de la urea. Es una vía metabólica cíclica. Es complicado aprenderse los nombres, pero yo no pretendo que ustedes aprendan los nombres del ciclo de la urea, así que no se preocupen. Pero sí es una vía metabólica que sucede en diferentes reacciones y se transforma y se forma la urea. Lo van a ver en el videíto complementario que les vamos a subir, ¿sí? Cualquier duda que tengan, igual en la clase práctica van a trabajar esto. Hay un poquito de lectura también para que vean qué podemos hacer, porque los aminoácidos se utilizan para un montón de cosas, no solamente fuente de energía, glucosa y cuerpos cetónicos. Los aminoácidos se pueden usar para otras cosas. En el material de lectura tienen también un poquito de eso, para que entiendan, ¿para qué más podemos usar los aminoácidos en nuestro cuerpo? ¿Sí?
Bueno, nos queda una Lucas, semanita y nos liberamos. Lucas, Dígame. te hago una consulta. Sí. Ahí viste, te dije Lucas. Por si acaso, si no ponle que tengo que hacer este recorrido de la vía, ¿no? Y si me olvido del nombre, ¿se puede poner así en iniciales o no me ¿Qué vale iniciales me el, va a poner? el alfa, por ejemplo, que tiene ese como signo, ¿viste? Que es, no sé cómo explicarte, ponele. Y pongo la C y la G para poner alfa, Z No, o no, no, glutamato. no, 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 no. Si te acordás un nombre, te acordás del nombre. ¿Qué me vas a andar poniendo las primeras letras? No. Por eso preguntaba, que por ahí No. uno se olvida, pero No, no. si Listo. te olvidaste, te olvidaste. Me pones el nombre. Si tenés que nombrar algo, vas a poner el nombre, que es EG o GC. No, 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 no. Bueno, bueno. No, yo pregunto por las dudas, No. pero bueno, si vale, Todos si los no vale, nombres no. se tienen que aprender. De todo lo que hemos hablado, de todas las vías, de todas las cosas. Obviamente siempre, fíjense en lo que yo hago hincapié. Siempre les digo lo mismo. En las clases yo no le doy la misma bola a todo lo que estoy dando. Yo no les dije cada uno de los de la glucólisis, no lo vimos punto por punto qué pasaba. No, vimos algunos que eran los más importantes, que yo le dije, che, estos son los más importantes. Así que nada, eso, las regulaciones y los nombres de las enzimas que yo dije, che, esta enzima es esta enzima. Y si yo lo dije eso y le dimos un poco de atención, hay que estudiarlo. Entonces en las clases yo voy prestando más atención a algunas cosas que otras y hay que estudiar. Nos queda una clase y después viene el temita de los exámenes. Eh, Nada, eso. Y ya terminamos con todo. Profe, ¿ya decidió cómo iba a ser el parcial? No, Estamos no todos sé. re preocupados. Eso a último momento lo decido. No decidí, pero no se preocupen. Si yo necesito que ustedes estudien. Si ustedes estudian, les va a ir súper bien. Súper bien. Ahora, si no estudian, y les va a ir para el culo. ¿Para qué les voy a mentir? Pero si estudian, les va a ir súper bien. ¿Está bien? Tienen todas las clases, tienen las cosas de las clases prácticas, tienen los videitos complementarios, tienen los materiales de lectura, tienen absolutamente todo organizado, unidad por unidad, en el aula virtual. Tienen todo, todo lo que necesitan para aprobar, todo. Los trabajos prácticos son de 3 ejercicios. No es que le dimos trabajos prácticos de 800 ejercicios como hacían antes y que tenía que estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo hasta que no se te grababa en el cerebro por hacerlo 800 veces no parabas. No pasa así. Tienen 3 ejercicios, si fueron aprovechando las clases para ir pensando un poquito más, les va a ir súper bien. ¿Sí? Había que estudiar. Yo les dije al principio de las materias, si estudian, les va bien. Si siguen la materia de a poco, con un poco de esfuerzo, les va a ir bien. La gente que no lo siguió, bueno, no puedo asegurar. Lucas, ahora yo te hago una pregunta del millón, como dicen ustedes. A ver. De los trabajos prácticos, ¿nos va a venir alguna de esas? O sea, algunas preguntas de esas de los trabajos prácticos que nos dejaron. Ay, Jesús. Yo me voy a hacer creyente, Carlota, por vos. Sabelo. No sé qué les va a venir, chicas. Obviamente que los trabajos Ay, prácticos. profe. Los Lucas, trabajos. no seas malo, una ayudadita. Hay No, gente que no. somos grandes, que a veces tenemos muchas cosas y bueno, alguna ayudadita podría ser, no Cero sé. ayuda. Tienen absolutamente todo, todo. En las clases yo estoy recontra disponible para explicarles todo. Los profes y las profes de la práctica están recontra disponibles para explicarles absolutamente todo. Tienen todo a disposición. No voy a tener piedad con absolutamente nadie. Voy a tomar lo que dimos. No voy a tomar cosas que son imposibles de hacer porque no es la idea. Yo tengo que evaluar lo que estuvimos viendo y estuvimos trabajando. Así que no se preocupen, que esas cosas yo tomo lo que se dio. No voy a aparecer con pavadas y cosas que no dimos y demás. No va a pasar eso. Si estudian, se toma. Si estudian, rinden bien. Estoy seguro. ¿Está bien? Porque no son exámenes difíciles. Nada, hay que estudiar. Estudiar. Bueno, chicas, nos vemos. Chao, Bueno, Tana, listo, cuídate. Chao, Lucas, Carlota. Chao, Dai. cuídese, no sueñe conmigo. No, ya lo estoy trabajando con la psicóloga, no te preocupes. Bueno, Ay, chicas, profe, tanto no era. no sé. Bien, Bueno, cuídense, cuídense. bendiciones, cuídese, que tenga linda semana. Hasta Chao. luego.